Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a leer 8 versículos que arranca desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Salmos 119, del 9 al 16, compartan con el que no tenga Biblia. Lo que, hermano, tiene usted en sus manos es la palabra de Dios, que se conoce como Sagradas Escrituras, Biblia, testimonio, etc. Este Salmo 119 exalta la palabra de Dios. Es de un hombre que no conocemos quién lo escribió. Dicen que fue Daniel, que fue David o Esdras, nadie lo sabe, solamente el Señor. Era un hombre que había pasado por un proceso, había tenido muchos problemas, y él encontró en medio de esos problemas la dulzura de la palabra de Dios, y el Señor lo inspiró a escribir este salmo que tiene como 176 versículos. El Salmo 119 es un acróstico, como hemos dicho, ¿no? Tiene 22 secciones, y cada sección arranca con la letra del alfabeto hebreo. O sea, cada letra que usted lo ve arriba, Aleph, Bet, Gimel, etcétera, son letras del alfabeto hebreo. Entonces cada párrafo arranca con una letra del alfabeto hebreo. Aquí está la letra Bet. Y voy a leerle, ustedes sigan con la mirada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Leía esta semana como parte de la clase que tenemos los sábados, estaba leyendo Éxodo, y cuando Moisés se separó del pueblo para ir a hablar con Dios, dice que Dios le hablaba a Moisés y el pueblo temblaba. Hermanos, todos los días Dios puede hablarte. Todos los días Dios puede hablarte. Cuando tú abres las páginas, es la palabra de Dios registrada allí. Qué bueno entonces es escuchar la voz de Dios todos los días. Les hago una pregunta: ¿cuántos días esta semana usted leyó la Biblia? ¿Cuántos días usted la abrió la Biblia? Espero que la haya hecho todos los días. Y si es de temprano, mucho mejor. Que usted esté un momento a solas, quizás con su cónyuge también puede leerla, pero también vale que estemos a solas escuchando a Dios. Si usted quiere escuchar a Dios en forma suavecita, lea suavecito. Si quiere usted escuchar a Dios en voz alta, lea en voz alta. Dios le estará hablando, y es importante leer la Biblia. Hermanos jóvenes y hermanos adultos, asimilar la palabra es la mejor arma de todo creyente para defenderse contra el pecado que nos acosa. La palabra de Dios es la mejor arma para defenderme de todos los males que diariamente, de todos los pecados que nos acosa, de todas las tentaciones. Nos acosa el pecado como león rugiente, dice la Biblia,
que el diablo anda alrededor de usted. Si usted se hizo ya creyente, el diablo anda alrededor nuestro todos los días. Pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Y él quiere que pequemos. Y bueno, hay un montón de formas. Somos tentados todo el tiempo para que pequemos. Nos pone dudas. Va a ponernos dudas. Con las cosas que suceden nos va a desanimar el enemigo. Él quiere que todo lo que la palabra de Dios dice no le hagamos caso. Bueno, hermanos, lo que el enemigo quiere para los creyentes, porque si usted no es creyente, no tiene problema él, ¿no? Él lo único que intentará es que usted no acepte a Cristo. Eso es lo único que intentará. Pero si usted ya es creyente, él no lo dejará un solo instante y constantemente lo estará tentando para que usted se enoje, para que usted se llene de ira, para que usted hable en voz fuerte y hasta a veces se le salga una mala palabra. Ahí goza él. Bueno, hermanos, también el enemigo quiere que usted se aleje de él y lo hará muy sutilmente, como por ejemplo tenemos algunos casos en la Biblia como Demas. Demas lo desamparó a Pablo y él se fue en búsqueda del mundo, se separó del grupo de Pablo y se fue en búsqueda de los negocios del mundo, que son buenos los negocios, pero nada, hermano, puede ser mejor que Dios. Todo tiene que estar en orden. Por eso es importante el arma, la palabra de Dios, para darse cuenta hasta dónde usted puede llegar y qué no debe hacer, hasta dónde usted puede ir a trabajar, a jugar, a ver, etc. La palabra de Dios regula todo eso, porque el Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, es nuestro aliado, está allí recordándonos la palabra. Entonces ella, si somos lectores, nos indicará hasta dónde podemos avanzar. Y si caemos en alguna tentación, la palabra de Dios le dice: hijo, regresa, mis brazos están listos a perdonarte. Pero si usted no lee la Escritura, ni sabrá 1 Juan 1:9, ¿no? Cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta semana quizás usted estuvo problemado, con bastante problema, y algo Dios le habló. Qué lindo es cuando Dios nos habla en el problema justo. Nos habla el Señor y nosotros recobramos fuerza. Hermanos, vuelvo a repetir, el salmista amaba la palabra, porque la palabra de Dios es la única y mejor arma para que podamos defendernos y atacar. En Efesios 6:17 dice que por sobre todo tomar no solamente el escudo de la fe, sino la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dice: tomar la espada del Espíritu, dice la Biblia. Hermano, la Biblia es la única arma que no puede faltar en el cristiano. Usted, quizás lo estoy diciendo figuradamente, hermano, figurativamente, pero todos los días cuando usted abra la Biblia y usted la lee, léala con mucha reverencia. Dios le está hablando. ¿Y quién no quiere escuchar a Dios? Bueno, hay personas que se parecen a los que estaban cerca de Moisés, que dicen: no queremos escuchar, anda tú. Algunos, claro, o quizás cuando usted no era creyente le pasaba lo mismo, que me daba miedo un poco abrir la Biblia, ¿no? Me daba miedo. Bueno, el enemigo utiliza tantos métodos para que yo no lea su palabra, que sea un ignorante. ¿Por qué es la única arma, hermano? ¿Por qué es indispensable? Hermanos, la palabra de Dios es infinitamente superior a cualquier arma satánica. Es infinitamente superior. Cuando habla en Efesios 6:17 que debemos de tomar la espada del Espíritu, Pablo está pensando en un arma pequeña. Un arma que medía entre
15 a 40 centímetros, hecha de puro acero, pequeña, pero tenía por ambos lados, tenía filo. Y el soldado la cargaba para en última instancia atacar, defenderse y atacar al mismo tiempo. La machaira se llamaba, la machaira, ese instrumento. Entonces servía para defenderse, pero también para atacar. Tenemos allí un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que no solamente se defendió, sino que atacó, porque el diablo lo dejó, dice. El diablo lo dejó. Él, cada vez que el diablo le decía una cosa, le insinuaba, él le contestaba con la palabra. Y ustedes dirán, es que Jesús era Dios. Sí, pero él era hombre también, pues. Él también estudiaba la palabra de Dios. Él también la leía. Estaba al tanto de lo que la palabra de Dios decía. Y siempre él le recordó al diablo las 3 veces que le tentó, escrito está, escrito está. Y dice que después el diablo se huyó. ¿Y qué dice la Biblia? Resistid al diablo y el diablo huirá. Usted no lo resista pisoteándolo, como algunos, pisotéalo, te reprendo. No tiene por qué ponerse a discutir con él. Dígale, esto dice las Escrituras. Eso fue lo que dijo Cristo. Nada más. Cristo dijo, esto dice las Escrituras. Escrito está. Y así usted resistirá. Él también lo atacó al diablo con la palabra y el diablo no resiste, hermano. Tal vez le tente 2, 3 veces, pero el diablo se irá porque usted dice, escrito está. Pero ¿cómo va a saber usted que escrito está si no la lee? Muchos de ustedes posiblemente cuando recién iniciaron como creyentes, todos los días la leían las Escrituras. Pero pasado un tiempo, algo de alguna forma usted se fue alejando y las Escrituras ya no son parte. ¿Sabe que la etapa más crítica mía, la etapa más crítica de mi vida fue cuando yo estuve en la universidad? Fue la etapa más crítica. Me dediqué tanto a estudiar para disque ser un científico, pero no leía las Escrituras. Qué vacío que me sentía, hermano. Qué vacío. Se terminaron los estudios y allí volví otra vez. Y qué dicha es volver a escuchar a Dios. La palabra de Dios nos sirve para la defensa, pero también para atacar. Por ejemplo, nosotros nos metemos en terror, en territorio enemigo cuando enseñamos el evangelio a otra persona. Cuando usted va a enseñar a otra persona, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un estudiante, compañero suyo, usted se está metiendo en territorio enemigo y el enemigo no le puede hacer nada, hermano. Porque si, como decían los niños, los chicos del bautismal, ¿no? El testimonio suyo es valioso. Entonces el testimonio suyo es valioso para que la gente lo escuche. Si usted tiene un mal testimonio, olvídese, eso no va a suceder. Hay muchos creyentes con mal testimonio, y son objeto de burlas, ¿verdad? No los escuchan. Entonces el testimonio es valiosísimo. Abrirá puertas y usted se mete en territorio del enemigo, sirve para atacar las Escrituras, pero también sirve para proteger, ¿no? Cuando nosotros en nuestra vida personal descubrimos las estrategias del enemigo y advertimos lo que va a pasar, porque la Escritura nos dice y llevamos todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Esto dice la Escritura y eso lo llevo cautivo. Me viene un pensamiento o mis ojos ven algo y yo continúo, pero la Biblia dice esto. Puedo retroceder, hermanos, porque llevo cautivo todo pensamiento que no sale de Él, lo llevo cautivo al Señor. Cuando nosotros nos alejamos o cuando nosotros advertimos del peligro a otros hermanos, claro, hay personas que no les gusta, ¿no? Pero hay otros hermanos que sí agradecen cuando les advertimos en qué pueden caer. La palabra de Dios es la mejor arma para todo creyente que se pueda defender del enemigo, hermanos. Eso nos ha dejado el Señor. La oración es importantísima, es súper importante la oración. Tiene que ir acompañada de la palabra de Dios. En la oración conversamos con Dios. Al leer la palabra, Dios nos habla a nosotros y nos preparamos. Bueno, hablando de este pasaje del Salmo 119, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará
el joven su camino. Le he titulado este mensaje La limpieza por la palabra. ¿Cómo mantenerte puro, joven? ¿Cómo mantenerte puro, hombre, que ya tienes 40, 50 años de casado? ¿Cómo mantenerte puro, hombre, que recién empiezas? ¿Cómo mantenerte puro, mujer, que estás sola? ¿Cómo mantenerte puro? La Biblia dice, con guardar, con cumplir la palabra, con la práctica de obedecer la palabra. Hermanos, que he mencionado, la Biblia dice, sed santos. ¿Cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo ser puro? En la cuestión de la santidad, claro, el poder de Dios actúa, pero también es mi parte, mi cooperación. El salmista decía, con todo mi corazón te he buscado en la parte humana. Y en la parte divina, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí viene Dios para mantenerse puro, para mantenerse santo, para ser santos, hermanos, porque así tenemos que ser. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Santo significa apartado. ¿Cómo puedo yo mantenerme apartado? Bueno, la parte humana es, con todo mi corazón te he buscado. Si usted no le busca al Señor con todo su corazón, olvídese, no va a pasar nada bueno en su vida. Su vida no va a crecer. Con todo mi corazón te he buscado. No nos hace más santo Dios si nosotros no cooperamos. Si usted no coopera, Dios no nos va a hacer santos. Si usted no coopera, es la cooperación nuestra. Hermanos, no hay otro libro más indispensable. Vivimos una época en que a la gente le gusta leer poco. Sí, lamentablemente, ¿no? Poco leemos. Pero nosotros tenemos que levantarnos por encima de eso. Si usted no lee otro libro, bueno, no pasa nada. No crecerá en cultura solamente. Pero no deje de leer las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen todo, hermano. No digo que no lean otros libros. Lean buenos libros. Es bueno para la cultura. Eso ayuda al cerebro, expande al cerebro, los músculos están activos, están frescos. Pero la Escritura no la deje de leer, hermanos. Hay hermanos que no leen la Escritura porque no tienen lentes. ¿Qué tiene que hacer? Cómprese unos lentes, pues, hermano. Haga un sacrificio. Cómprese lentes. Lentes que pueda leer, lentes de lectura. Por lo menos un lente de lectura a su medida. No se ponga lentes de cualquiera porque le daña la vista. Vaya a comprarse un lentecito o una lupa si es posible. Pero no debe de dejar de leer la palabra de Dios. Entonces, el mejor libro en el mundo es la Biblia. El mejor lugar que debemos de guardar es el corazón, el lugar de los sentimientos. La mejor razón para ponerlo allí es porque nos guarda de pecar y yo no quiero pecar. Yo creo que usted también no quiere pecar contra Dios. Mire cómo estamos. Mire cómo estamos, hermanos. No solamente el Ecuador, todo el mundo. Todo el mundo. La mayoría de gente se ha apartado de la lectura de la palabra de Dios. Como yo le decía la semana pasada, es el libro que más lo leen en el mundo entero. Es el libro que más se lee. Al mismo tiempo estoy diciendo, ¿no? Más que cualquier otro libro. Pero no es el libro que se lo lee todos los días. Yo no sé si usted cae en este grupo, que usted lee una vez a la semana, al apuro,
una vez al mes. Y Dios, usted no está escuchando a Dios. Moisés quería estar allí donde el Señor. Pedro, Juan y Jacobo, que eran como nosotros, querían estar allí escuchando al Señor. Pedro era una persona que siempre estaba cerca de Jesús, escuchando lo que él decía. Y había uno que escribe el libro de Juan, que estaba cerquita, era jovencito, y a él le encantaba recostarse en el pecho de Jesús y escuchar la maravilla que él decía. Hoy también debemos de ser como Juan, hermano, estar pegado a la palabra de Dios. Usted tiene Biblia en casa, ¿verdad? Y si no tiene, cómprese una. Le voy a dar la dirección. Avenida 24 y Flavio Reyes, un poquito más abajito. Ahí venden Biblias baratas de todo precio. Biblias bonitas, hay de todos los calibres, hermano. No deja de tener una Biblia. Mire cómo estamos. Mire cómo está un gran país que nació con la palabra de Dios. Un jovencito de 16 años le ganó a millones de estadounidenses, le ganó el juicio. Votaron 8 a favor y 1 en contra para que no se lea la Biblia en la casa. Y lo triste de esto es que él asistía a una iglesia. Este muchachito de 16 años asistía a una iglesia cristiana. Decía él que era cristiano. Pero como se exigía en las escuelas leer 10 versículos diarios y el Padre Nuestro dijeron, eso es anticonstitucional, es inconstitucional. Y le ganó el juicio. 8 personas votaron a favor. Y mire cómo está Estados Unidos. Y como ustedes saben, Latinoamérica hace lo que Estados Unidos hace. A la gente le encanta vivir como viven los estadounidenses. Menos a mí. Y creo que a algunos que no les gusta vivir como viven los norteamericanos. Con el respeto de Dwight que está aquí, ¿no? Me gusta la forma de ellos cuando leían las Escrituras. Cuando la palabra de Dios estaba en alza. Cuando oraban. Los grandes movimientos misioneros que salieron de ahí. Eso me encanta. Pero los políticos de allá no me gustan. Porque ellos, y al menos los jueces, los abogados, votan a favor de cosas que les hace daño al mismo pueblo. Hermanos, de verdad les digo, Estados Unidos ya no es el mismo país que fundaron los hermanos allá por el siglo XVI, XVII, y que se fue forjando como una gran nación. Ya no es el mismo pueblo. Yo antes veía a un norteamericano que andaba en Ecuador, yo decía, él es hermano, porque así era. Pero ahora, en ese pueblo se vota a favor de cosas que ya no agradan a Dios. Las universidades de Harvard, Princeton, universidades creadas para predicar la palabra. Los que crearon eran cristianos. Esas grandes universidades, ahora vaya a predicar a Harvard, lo votan. Está prohibido predicar. Y nacieron para predicar la palabra, para aprender a predicar la palabra, y otras ramas también, ¿no? Otras profesiones. Pero mire cómo estamos, mire cómo está nuestro país, porque las personas no obedecen la palabra de Dios. Y usted, hermano creyente, cada día siente más ánimo de leer la Biblia o ya no tiene ganas de leer las Escrituras. Y yo siempre digo, así no tenga ganas de leer las Escrituras, léala. Es peligroso no leerla. Así no tenga ganas, no tenga ganas. Los sentimientos tienen que ir atrás de la palabra de Dios. Si usted no siente ganas de leer la Escritura, léala de igual manera. Y luego vendrá el gozo. Pero no deje de leer las Escrituras. Dice el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, bendito tú, oh Jehová, enséñame tu palabra, enséñame tus estatutos. Nuestra nueva naturaleza nos impulsa a leer las Escrituras, pero la vieja naturaleza dice, no la leas después, a la noche. Estás cansado, estás apurado, duerme un poco más. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza dice, levántate,
aprende los estatutos para ser moldeado por ellos. Debemos de comenzar a recobrar la imagen de Dios que fue dañada, deteriorada en la época de Adán. Debemos de recobrar. Y la única forma de seguir recobrando es las Escrituras, porque ellas nos van formando a la imagen de Él. Dice que Jeremías fue a un lugar que hacían vasijas y vio cómo el alfarero movía la rueca y allí la vasija daba vuelta, la iba dando forma como Él quería. Hermano, Dios es el alfarero y Él quiere que te ponga en sus manos, y la única forma de ponerte en sus manos es hacer y obedecer lo que Él nos dice. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si un médico, nosotros tenemos una enfermedad y ese médico da con nuestra enfermedad y nos curamos? ¿Qué haría usted? Bueno, el salmista dice aquí: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. No solamente él era un oidor, un lector, él era un hacedor de la palabra, y eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos nosotros con lo que sabemos, sino que tenemos que comunicarnos, dice el salmista. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad es compartir la verdad con las personas que más queremos! La samaritana había recién encontrado a Cristo allí en el pozo. Él había roto todas las costumbres, porque un hombre no se podía reunir con una mujer, peor con una samaritana. Hermano, rompió el Señor todos esos esquemas y conversó con la samaritana. Y la samaritana se convenció de que Él era el Mesías. Aunque con un poquito de duda fueron sus amigos, inmediatamente, no había pasado mucho tiempo, fue a contarle de que no será Él el Mesías. Y esas personas, tiene que haber sido con tanta emoción esa chica, que los amigos fueron donde Jesús y ellos se quedaron con Jesús escuchando su palabra. Y ellos al final dijeron: ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, sino por lo que nosotros hemos oído y hemos visto. ¿Qué de Zaqueo? Zaqueo era como el salmista que contaba los juicios del Señor una vez que él conoció. Zaqueo era una persona comparada con un perro callejero. En Israel había perrillos que vivían en la casa, y había perros que andaban en la calle, eran carroñeros, y los judíos lo tenían como lo peor, el animal uno de los animales más inmundos, el perro que andaba en la calle. Y Zaqueo era considerado un perro porque él servía a Roma. Él era un recaudador de impuestos. Pero cuando él, en su afán, en su sed y amor de Dios, que el dinero no le había satisfacido, él corrió y se subió a un árbol sicómoro, un arbusto, más o menos un arbolito de 3 o 4 metros. Se subió a ese árbol y allí aún no le daba vergüenza a ese hombre ya adulto, trepado en ese árbol como un niño. No le dio vergüenza, porque él sabía que allí había algo, una esperanza para la sed que él tenía de Dios. Y el Señor lo vio y le dice: hoy es necesario que pose en tu casa. Y dice las Escrituras que Zaqueo invitó a todos los recaudadores de impuestos, porque tenía ese amor, ¿no? Con mis labios he contado tu juicio. Pero ¿cuándo? Cuando la leemos, cuando saboreamos la palabra, queremos comunicar a otras personas la dulzura de la palabra de Dios. No hay otro libro más dulce. Deseables son más que el oro, más dulce que la miel, dice un salmo, una canción. La verdadera felicidad, hermanos, de acuerdo al versículo 14, se encuentra en este libro. La verdadera felicidad: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Posiblemente él había tenido algo de dinero, ¿no? La riqueza no le había satisfacido, pero él encontró la verdadera felicidad en la palabra de Dios. La falsedad más grande que el enemigo puede convencerte, hermano, es creer que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas que ofrece el mundo. Pregúntenle a las personas que han llegado a tener tanto dinero y tanta fama: ¿por qué es que algunos se matan? ¿Por qué son tan infelices las personas que tienen tanto dinero?
Muchos han creído que la verdadera felicidad es encontrar un cónyuge. Sí, es parte de la felicidad. Porque si tú lees la Biblia, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, te vas a casar con un hombre o una mujer cristiana. Pero si tú desobedeces, pues no te va a ir tan bien, ¿verdad? Pero aún así te cases con una creyente o un creyente, la verdadera felicidad no es eso. La verdadera felicidad está en Dios, y que ese cónyuge esté en Dios. Debe de procurar que tu esposo esté en Dios, que tu esposa esté en Dios. Si tú no tienes un marido todavía cristiano, ayuda, ora, arrodíllate, clámale por ese hombre para que se vuelva cristiano. Sí, un cónyuge ayuda, pero la verdadera felicidad se encuentra en el Señor, en obedecerle. Algunos buscan una profesión, llegan a altos cargos. Pregúntense a aquellos que tienen cargos grandes, lo que tienen es más problemas. Algunos piensan que el dinero trae la verdadera felicidad, y ustedes saben, los que tienen, bueno, aquí no hay muchas personas que tienen dinero, pero esas personas bien adineradas no son felices. Tienen casas, pero no tienen hogar. Tienen cónyuge, pero no los ama ese cónyuge. Tienen todo, pero no tienen como Dios quiere que lo tenga, que tenga toda felicidad, todo gozo, pero por las Escrituras. Versículo 15 dice que la Biblia es más que toda riqueza. Más que toda riqueza es la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado. No solamente felicidad, la felicidad es efímera, el gozo es permanente. Me he gozado en el camino, o sea, en tu palabra me he gozado. No es ninguna carga. Para nosotros a veces es una carga saber que tengo que leer la Escritura, pero para el salmista no. Me he gozado en el camino de tus testimonios, en los dichos de la palabra, más que de toda riqueza. Y dice el 15, en tus mandamientos meditaré, en tus mandamientos meditaré, consideraré tu camino. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Alguien lo sabe? Bueno, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, por lo tanto, medita de día y de noche. Y se convierte en un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Imagínese, hermano, toda persona, de la profesión que sea, de la condición económica que sea, si es un lector, hacedor de la palabra, es un árbol plantado junto a corrientes de agua, frondoso. Allí anidan aves, ilustrando de que mucha gente nosotros tendremos a nuestro alrededor esperando un consejo nuestro, viéndonos para seguir los pasos. Qué hermoso, qué sabiduría. Por menos educación secular que tenga una persona que lee las Escrituras, es diferente. Si Dios le permite vivir muchos años, qué hermoso. No solamente a los años, porque los años también, la vejez es un momento es un gozo acercarse a un anciano, pero no a un anciano malcriado o a anciana malcriada, a una anciana que nos manda renegando, peleando. No, es una persona dulce, es una persona amable. ¿Por qué? Porque está llena de las sagradas Escrituras. La Biblia tiene el mejor material, hermanos, para que meditemos. Aunque no debemos de quedarnos meditando, ¿no? Debemos también nosotros ser hacedores de ella. Para aquellos que están aquí, que han nacido de nuevo, leer las Escrituras es un deleite. Y leerla constantemente
da como resultado del versículo 16, no me olvidaré de tus palabras, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué? Ya se hace una necesidad. Si usted está acostumbrado a comer 3 veces al día, ¿verdad? Bueno, algunos quizás el desayuno no, pero a las 12 ya el estómago comienza a rugir, ¿no? Ya comienza como a molestar, nos da hambre. Ya estamos acostumbrados a comer. Hermanos, que no tienes ganas de leer la Escritura, léela, constantemente lee. Vas a darte cuenta que después de 21 días que tú leas, se te hará ya una buena costumbre. Y ya no estarás bien si no lees las Escrituras. Y tú mismo proponte, así no tenga ganas de leer la Escritura, la voy a leer. Proponte comenzar del Génesis, ¿no? Y cada día ojalá que vayas aumentando. Ahora hasta es bonito, hermano, ahora hasta en el celular. Usted pone el nombre, Éxodo, por ejemplo, o Génesis, el libro que usted sea, y se lo narran. Se lo narran, así que ya nadie puede decir, bueno, ya no quiero leer. Por lo menos, pues, oiga la palabra de Dios todos los días. Pero no esté haciendo otra cosa, porque algunos están cocinando y leyendo y escuchando. No se les va a quedar nada porque tienen toda la atención en la comida. Es un tiempo a solas, en tranquilidad. No me olvidaré de tus palabras. Hermanos, termino ya. La Biblia es un tesoro. Dios ha puesto a nuestra disposición millones de años de historia que ningún libro lo puede registrar. Millones y millones de copias. Y todas copias hechas en diversos lugares dicen lo mismo. En 1948 se descubrió en la cueva de Qumran, allá por el Mar Muerto, unos papiros. Y esos papiros databan de cientos de años atrás, antes de Cristo, que habían sido copiados. Los papiros en donde estaban escritos los manuscritos, donde estaban las copias, era del año 330 después de Cristo. Pero los papiros que se encontraron en Qumran fueron encontrados, eran papiros más antiguos, de antes de Cristo, y eran exactamente igual. Los chicos que lo encontraron, unos pastores que se le habían perdido sus ovejitas, sus cabras, no sabían cuánto valía. Lo vendieron por un poquito de plata, pero eso costaba millones de dólares, porque no sabían el valor. Así hay gente, tal vez creyente, que no saben el valor de la palabra de Dios. Dios ha puesto a nuestra disposición miles de años de historia, resumidas en 66 libros, escritos por más o menos 40 hermanos escogidos, entre ellos nómadas, profetas, escribas, pescadores, médicos, fariseos. Dios los usó para que la palabra de Dios siga siendo la mejor arma que tiene usted como creyente para defenderse y atacar también al enemigo, para que el pecado que los asedia no lo haga caer. Entonces, hermanos, espero que mañana conversen con Dios en oración, pero también escúchenle a Dios hablando. Y si es posible, hable en voz alta, para escuchar en voz alta a Dios. Tengan la bondad de ponerse en pie y oremos al Señor. Tal vez tenemos que pedir perdón. Tal vez tú tienes que pedir perdón porque has dejado de leer las Escrituras, o quizás no la estás obedeciendo. La decisión la tiene usted. Si usted no es creyente, necesita ser creyente para que las Sagradas Escrituras sean dulces. Pero si ya es creyente y usted dejó de leer las Escrituras, hizo muy mal. Pero los brazos del Señor están listos a perdonar. Entonces prometa: desde mañana me voy a levantar un poquito más temprano
y voy a leer la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este libro que nos dejaste maravilloso, al cual el autor que tú escogiste para escribirlo exaltó tu palabra, Señor. Era su experiencia. No sé después de cuántos años llegó a esas conclusiones, pero tú lo ayudaste para que deje para la historia registrado el amor que él sentía por tu palabra. Y si tú permitiste que eso se escriba, es para que nosotros también amemos esa palabra que nos dejaste. Señor, perdona a aquellos que han abandonado la lectura, la meditación. Ayúdalos, Padre, como tantas veces me ayudaste cuando yo también abandoné la lectura de tu palabra. Y qué vacío. Gracias por haberme hecho sentir ese vacío, por haberme hecho recordar el pasado. Y gracias, Señor, porque ahora leo mucho más que antes. Bendice a estos hermanos para que se hagan sabios en las Sagradas Escrituras. Y quien no te conoce, Padre, pueda llegar a conocerte hoy día, abrir su corazón a ti. En el nombre de Jesús, llévanos con tus más ricas bendiciones. Amén. Señor los bendiga, hermanos, salúdense unos a otros.